Y bueno, no me voy a detener mucho en tu currículum, Andrew. Voy a leer solo, voy a espigar algunos datos y te daré la palabra para que tengamos más tiempo, o bueno, que tengamos algo más. Y Andrew Laird es licenciado y doctor en Literae Humaniores por la Universidad de Oxford y maestro en Letras Clásicas por la Universidad de Londres. En 2016 se trasladó a Providence, Rhode Island, por ser nombrado catedrático John Rowe Warman Distinguished Professor de Letras Clásicas y Humanidades en Brown University. Tiene varias publicaciones sobre humanismo en Europa renacentista y en América colonial. También su interés actual se centra en el papel del latín en la historia novohispana y las transformaciones del saber y el pensamiento en las primeras décadas tras la incursión española. Así que te agradecemos, Andrew, que hayas aceptado nuestra invitación y tienes la palabra. Gracias. Y quiero, ¿me pueden oír? Sí. Quiero felicitar a todos los organizadores de este congreso porque combina una gran gama de temas con una concepción cuidadosa de los paneles y conferencias individuales. Antes de todo, ¿no se preocupan ustedes por las numerosas páginas que les han distribuido? Me propongo repasar muy rápidamente por los párrafos y centrándome en las frases destacadas en negrita. Bueno, además de revalorar lo que lograron los humanistas nahuas en el siglo XVI, esta charla tiene otro objetivo: mostrar cómo algunos rasgos del pasado azteca, considerados auténticos o autóctonos en el imaginario de hoy, fueron realmente generados por la interacción única entre las culturas europea y mesoamericana en las primeras décadas de la colonia. Empezó por revisar el contexto, propósito y método de la educación de la nobleza indígena antes de tratar su resultado más palpable para la historia cultural, la traducción de textos del español o latín al náhuatl. La segunda parte ilustrará con un par de ejemplos muy breves cómo algunos eruditos nahuas llegaron a aprovecharse de su conocimiento no solo del latín, sino también de la literatura romana por sus propios bienes. Antes de que la parte final y más larga demuestre cómo la erudición que ahora denominamos clásica proporcionó a los cronistas nativos un conjunto de marcos para promover su propia historia prehispánica. Después de la conquista, varios principados nahuas podían conservar su identidad como repúblicas, dirigidas por descendientes cristianizados de sus regidores prehispánicos. Algunos de esos gobernadores habían recibido una formación adecuada para este papel por los frailes franciscanos, quienes enseñaban gramática a los niños en Texcoco y otros alrededores de la Ciudad de México en la década 1520. El reconocimiento de la habilidad de los mexicanos llevó a la fundación del famoso Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536. Para proporcionar a los indios instrucción universitaria en la gramática, así se llamaba el idioma de latín, la retórica, que incluía la poesía, y dialéctica. Nunca se enseñó ahí la teología. Ni los frailes ni el virrey Mendoza había pretendido que el colegio fuera un seminario, aunque historiadores de hoy siguen vendiendo tal error.
El plan de estudios que hoy nos pudiera parecer típicamente medieval era estándar en el Renacimiento. Los métodos de enseñanza, sin embargo, eran vanguardistas. La pedagogía lingüística de Erasmo de Rotterdam, así como su filosofía progresista, había influenciado a los misioneros. El programa latino en Tlatelolco era el mismo que el propio Erasmo había ideado en Londres para la famosa escuela de St. Paul's. Los dísticos de Catón, las fábulas de Esopo y Tristia de Ovidio en el nivel elemental, Cicerón, Salustio, Horacio y Virgilio eran solo para la escuela superior. Para que los estudiantes pudieran escribir tratados y participar en disputaciones improvisadas en latín, los frailes les enseñaron con la misma estrategia de inmersión empleada en Europa. Las clases corrían desde las 6 de la mañana hasta las 11, desde las 1 hasta las 5 de la tarde. Luego la cena, pues desde las 6 hasta las 7 de la tarde, los alumnos tenían que dedicarse a la pura repetición, porque a la mañana siguiente se les examinaba sobre la materia del día anterior. Y tenían que hacer todo eso 36 semanas al año durante 6 años. La misión pedagógica, como ya indiqué, era formar miembros de una clase dirigente indígena e imbuirlos de principios humanistas y cristianos para trabajar en el servicio público como jueces y gobernantes en sus propios pueblos o altepetl. Un paralelo revelador era el internado para los hijos de los musulmanes convertidos establecido en el Colegio Real de Santa Cruz en Granada en 1526 por Íñigo López de Mendoza, capitán general del Reino de Granada después de la Reconquista. No puede ser coincidencia, creo, que este fuera el padre de Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España y patrocinador del segundo colegio de Santa Cruz en Tlatelolco. Es ampliamente conocido que los estudiantes ayudaron a los frailes a aprender idiomas mexicanos y a traducir doctrinas y lecciones cristianas. Una obra destacada atribuida al misionero y lingüista Fray Bernardino de Sahagún, que trabajó en el colegio, es el Evangeliarium, un tomo de lecturas para todo el año cristiano, traducidos al náhuatl. El manuscrito fue editado en el siglo XIX por el filólogo italiano Biondelli. Hoy en día nadie consulta esta obra, aunque tiene gran valor por ser una piedra roseta para averiguar equivalencias entre latín y náhuatl. Solo echar un vistazo al Evangeliarium da una impresión de qué tan grande era el desafío del redactar estas versiones. Por ejemplo, la invocación del Cristo en el texto de San Juan, Ecce Agnus Dei, se traduce literalmente Izcatki in Yishkatsin Dios. Dios es el préstamo español habitual en náhuatl. Ixcatzin es la forma reverencial de Ixcatl, oveja. Así que la frase pudiera sonar algo como, he aquí el Señor, oveja, Dios. Pero más adelante, el primer verso de San Juan presentó una dificultad más insuperable. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por alguna razón, este verso se tradujo, en el principio era el Hijo de Dios, y el Hijo estaba con Dios, y Él era Dios. Sin duda, Sahagún y sus compañeros se hubieran preocupado por tales aproximaciones. A la vez, los nuevos conversos absorbían y llegaban a entender muchas formulaciones extrañas: Dios encarnado, la Santísima Trinidad, la resurrección, y al mismo tiempo que las absorbían, el idioma mismo mexicano llegaba a cambiar.
La influencia de la educación latina de los estudiantes se puede ver en todos los textos que produjeron. El relato compuesto por Sahagún del primer diálogo entre los sacerdotes aztecas y los 12 primeros misioneros franciscanos proporciona un buen ejemplo. Los coloquios de los 12 son conocidos, sobre todo, por un discurso redactado en español y en náhuatl, en el que los así llamados sacerdotes de los ídolos supuestamente defendieron a sus dioses aztecas de los cargos en contra hechos por los frailes. Declaran que con 2 o 3 argumentos responderán y contradirán las palabras de los misioneros. No están de acuerdo con los frailes que dicen que aquellos a quienes adoran no son dioses, porque sus antepasados no les dijeron tal cosa. Los dioses viven en un lugar de flores y verduras, lugar no conocido ni sabido de los mortales, que se llama Tlalocán. Entonces, su refutación consiste en 3 advertencias. 1, sería cosa de gran desatino destruir las antiquísimas leyes y costumbres. 2, los dioses podrían ser provocados y la gente popular se levantaría. 3, es aconsejable proceder con mucho acuerdo y muy despacio. Estas llamadas a lo práctico, lo seguro y lo prudente corresponden a los topoi de utile, tutum y prudens, que eran lugares comunes en la oratoria clásica europea. Desde hace mucho tiempo, los etnohistoriadores conciben este discurso por ser expresión única de la filosofía náhuatl, pero como se puede ver en mi sinopsis, su estructura se ajusta exactamente con la dispositio ciceroniana. Aún más prueba de que aquí operan las técnicas de retórica latina es el hecho que el sacerdote azteca empieza su oración captando la benevolencia de sus oyentes, algo que el texto náhuatl solo podía expresar así. Les imploró disculpa, su discurso era un poco largo. Todo eso demuestra que el traductor se aprovechaba de su conocimiento retórico para realzar esta composición, y lo hizo con tanto éxito que hoy quedan convencidos muchos expertos de que este discurso es una articulación auténtica de la cosmovisión azteca. Las versiones mexicanas de Ésopo fueron un subproducto de la iniciativa de traducir textos misioneros. Parecen ser la obra de un erudito indígena, tal vez don Antonio Valeriano de Azcapotzalco, quien puso los dísticos de Catón en náhuatl. Los editores modernos sostienen que la traducción es libre e imprecisa y además que revela una tendencia antropomorfista mesoamericana. Pero tales tonterías surgen a raíz de la falta de identificar la fuente latina correcta. Es el relato elaborado y retórico de las fábulas por el humanista alemán Joachim Camerario. De hecho, las versiones náhuatl transmitían ese texto con fiel precisión y las únicas desviaciones del original latino están en la última fábula, Secacatzatli, la versión de Aethiops. Es el cuento del amo que compra un esclavo negro y trata de lavar el color natural de su piel hasta que hace al esclavo enfermar. Aquí hay 2 modificaciones discretas pero importantes. La primera es la edición de Omic, él murió, como la última palabra de la historia. No debemos pasar por alto este importante cambio porque otorga mucha gravedad al cuento final. El amo que maltrató al hombre comprado ahora se hace responsable de su muerte. La primera moraleja que sigue se encuentra en el latín original, pero la segunda moraleja es otra edición, y cito: esta fábula nos enseña: no vivimos bien en una ciudad donde los gobernantes son quienes engañan y explotan a sus sujetos y los dañan. Por eso, la fábula del negro adquiere una nueva significación.
más política, haciéndose más pertinente para los lectores en una sociedad colonial. Sin embargo, sería un error suponer que la fábula traducida tenga que ser un comentario subversivo sobre las iniquidades del dominio español. El arte de gobernar era un tema importante y recurrente en la educación renacentista. Los tratados de Erasmo y Francesco Patrizzi sobre el tema circulaban en la Nueva España. Y el presentar los textos clásicos como espejos de príncipes estaba de moda. No puede ser por casualidad que varias fábulas de Esopo traducidas al náhuatl tengan moralejas que tratan del bien del Estado. Ese énfasis otorga a la colección un carácter único, reflejando su proveniencia probable en el colegio establecido para formar a líderes. Varias cartas latinas de los regidores mexicanos demuestran que esta educación humanística tuvo un papel en la praxis histórica. El proemio de la petición de Totoquihuatzin, gobernador de Tlacopan, al Carlos V, es impresionante. Totoquihuatzin se alude al sol justitia y cristiano, el sol invictus de los antiguos romanos, y quizá Tonatio, el dios solar de los aztecas. Todos ya se habían relacionado por el guardián franciscano de Tlacopan, Motelinía. Además, los nahuas vencidos habían llamado a los conquistadores hijos del sol, y esta carta también llama a Carlos V el Invictus. El vínculo entre el sol y la conquista subraya la conjunción de la ilustración, ilustres en latín, con derrota, victos pacifices. Eso es el topos romano clásico de la pacificación a través de la conquista. Pero la adulación de Totoquihuatzin tiene un dejo de ironía en las palabras que siguen. Nuestra provincia, dice, tiene el más humilde reconocimiento de su inmortal bondad, aunque duele por la matanza de nuestros ancianos y por la gran pérdida de nuestra riqueza mundana. Y cuando lo dice el escritor al emperador que en los tiempos antiguos estas Indias estaban divididas en tres partes, este hijo del Tlatoani prehispánico de Tlacopan se alude a la Galia de Julio César para referirse a la poderosa alianza azteca de México, Texcoco y Tlacopan. En la década siguiente, los gobernadores indígenas de Azcapotzalco invocaron a Virgilio en su carta a Felipe II. La fortuna ayuda a los osados y rechaza a los tímidos. Y proporcionan otro ejemplo clásico del emperador Adriano. Después de que una mujer le pidiera que oyera su petición, el César respondió que no tenía tiempo. Replicó ella, en ese caso no seas emperador, de modo que él estaba dispuesto a escucharla. Esa anécdota de Dion Casio es un ajuste perfecto para Felipe de España, porque Adriano era un emperador romano nacido en Iberia. ¿Por qué estos caciques a veces hacen sus peticiones en latín? Hay razones muy prácticas y pragmáticas. Las artes de epistolografía de Perotti y Erasmo eran disponibles en Nueva España. Fue más fácil emplear sus fórmulas y implementar sus técnicas en epístolas latinas. Además, puesto que la literatura castellana fue desconocida por los estudiosos nahuas, para embellecer sus textos solo podían recurrir a las fuentes clásicas y cristianas, fuentes ya en latín. Claro que la cuestión tiene una dimensión más grande ideológica que anotó Ignacio Osorio Romero. Si las letras eran prueba de la inteligencia de los indios, la latinidad era una demostración de su humanitas, humanidad en el sentido más pleno. Sin embargo, no es probable que los propios escritores estuvieran tan conscientes de ello. En cambio,
eran mucho más sensibles a la relación fundamental entre el humanismo y el poder. Una relación que nosotros mismos ya no reconocemos porque en nuestro tiempo solo asociamos las artes y las humanidades con la educación o el ocio. Pero desde el Renacimiento hasta finales del siglo XVIII, la erudición humanística tuvo un papel importante, ya que influyó en grupos dominantes, moldeando, cambiando y a veces subvirtiendo las estructuras de autoridad política y religiosa. Este fue el caso así en Nueva España como en Europa, y así para las élites indígenas como para los españoles. En resumen, los indios latinos en el siglo XVI entendieron que la manipulación de la literatura clásica era social technology, un instrumento en el juego del poder. Los cronistas indígenas y mestizos de la próxima generación escribieron en español y náhuatl, pero fueron latinistas también. Aunque sean considerados mayormente como artífices y custodios de la memoria prehispánica, de hecho, estos escritores leían una gran cantidad de textos clásicos y cristianos. Sus inclusiones de datos greco-romanos eran parte de un diseño estratégico para afirmar la importancia de México en la historia mundial. Voy a tratar de tres de los autores más conocidos, Fernando Alvarado Tezozomoc, Fernando de Alva Ixtlilxochitl y Domingo de San Antón Muñón Chimalpaín. Tezozomoc nació en la década tras la conquista española. Aunque su crónica mexicana pudo derivarse de una tradición náhuatl, lo escribió en español. Un par de ilustraciones son marcadamente clásicas. Tezozomoc se refiere a los consejeros de Montezuma como un senado mexicano, que mantuvo secretos como los romanos lo guardaban en el Capitolio. Esto parece señalar a los lectores españoles de lo relevante que fue el papel de los funcionarios aztecas y la importancia de sus procedimientos. Tezozomoc también vinculó a algunos seres extraños, cuya llegada a México se predijo a Moctezuma, con figuras del imaginario europeo. El Zoquilixe, pie de jilguero, y el Centeicxique, monópodo, según Tezozomoc, son los mismos que son aquellos que están en los desiertos de Arabia y que el alto sol enciende, son que tienen un pie solo de una pata muy grande, con que se hacen sombra y las orejas les sirven disfrazadas, tienen la cabeza en el pecho. Hace Tezozomoc una confluencia de tres diferentes humanoides fantásticos del mito clásico descrito por Plinio. Los esquiópodas etíopes, los plemias libios y los panotios. Las criaturas en la profecía de Montezuma no se comparan con esas criaturas clásicas, pero se identifican con ellas para demostrar su existencia real y para hacerlas reconocibles a los europeos. Las comparaciones por la vista superficiales de Bernardino de Sahagún entre deidades aztecas individuales y los dioses romanos tal vez eran parte de una estrategia similar. Me dirijo a Fernando de Alva Ixtlilxochitl, quien reclamó ser descendiente directo de su regidor prehispánico Nezahualcóyotl. Los primeros cronistas franciscanos ya habían descrito a Nezahualcóyotl a través de su semejanza con un apóstol cristiano por oponerse al politeísmo y por ser legislador escrúpulo.
Pero ya pueden ver en el párrafo final de página 3 como Ixtlilxochitl lo elogió a su antepasado por ser rey filósofo. Sostiene que los antiguos pintores de la vida del Nezahualcóyotl lo retrataron así como el historiador Xenofonte había tratado Ciro, el famoso rey de los persas. En la próxima página se puede ver cómo Ixtlilxochitl dio el paso siguiente, afirmando en su relación sucinta que el divino Platón y otros grandes filósofos no declararon más que la sabiduría del Nezahualcóyotl, y cita esta frase en náhuatl: después de 9 andanas está el Creador del cielo y de la tierra, por quien viven las criaturas, y un solo Dios que creó las cosas visibles y invisibles. De hecho, hay otra fórmula comparable en náhuatl para describir el cielo cristiano en la canción para verter el agua en los cantares mexicanos, una reminiscencia psicodélica de la guerra de los aztecas contra los españoles, y después de cómo sus príncipes navegaron en un remolino de colores al otro mundo. Dicho poema empleó las mismas palabras para los 9 niveles, Chiyuc Nahuitlaman, y para solo Dios, Ikel Teotl. La confluencia del pensamiento platónico y cristiano en estos textos náhuatl se deriva desde la obra del filósofo renacentista Marsilio Ficino. Además de su obra maestra, la teología platónica, sus traducciones de Platón circulaban por toda América en el siglo XVI. El relato de Ficino sobre los 9 niveles del cielo muestra coincidencia extraña con el pensamiento de Nezahualcóyotl. La región celestial de Ficino, habitada por ángeles, a la que se inclinaban almas parecidas a ellos, contrastó con 9 niveles de los demonios, a los que se sumieron las falsas almas. Estos reinos corresponden al glorioso cielo de Ihuicac, de los aztecas, y su infierno mortal de Mictlán, mientras que los reprobidaimones de Ficino, los falsos demonios, evocan a Huitzilopochtli y los otros ídolos aztecas, los cuales Nezahualcóyotl supuestamente llamó demonios. Lo que es más, Nezahualcóyotl conmemoró esos 9 niveles del cielo por construir una torre de 9 pisos en Texcoco, que se llamaba Chililitli. Esta es otra evocación del humanista florentino, quien mencionó en su teología platónica un modelo de bronce giratorio de los cielos construido por Arquímedes para replicar los movimientos de los planetas. Ficino había conectado la hazaña técnica del siracusano con las pirámides egipcias y los edificios de los griegos y los romanos como un ejemplo de diligencia en las artes y en la gobernanza, lo que Ixtlilxochitl atribuía a su antepasado real. Pero Ixtlilxochitl no nos dio ninguna explicación de por qué el rey había nombrado su torre Chililitli. La palabra aliterativa significa un símbolo de cobre. Sin embargo, Alva Ixtlilxochitl reveló más en su historia de la nación chichimeca sobre la torre y por qué tenía ese nombre. El edificio tuvo por encima un chapitel para honrar al desconocido creador de todas las cosas. No había imagen del Dios, pero el exterior estaba adornado con estrellas y su interior incrustado de oro, gemas y plumas preciosas. El 9º piso de la torre contenía también instrumentos musicales, incluyendo un chililitli, del cual tanto la torre como el templo fueron nombrados. Al final de su república, Platón había presentado el universo como una armonía musical de las esferas. Las sirenas se colocaron en cada uno de los 8 círculos concéntricos giratorios del cosmos, cada una asociada a una sola nota.
y las 8 notas juntas hacían un solo sonido armonioso. Había que concebirla, Platón escribió, a la manera de una tortera vacía y enteramente hueca, en la que se hubiese embutido otra semejante más pequeña, como las cajas cuando se ajustan unas dentro de otras. Y mostraban arriba sus bordes como círculos, formando la superficie continua o sólida de una sola tortera. Según Platón, en la República y las leyes, la música tuvo un papel político porque podía influir a los individuales y la sociedad. Ficino puso aún más énfasis en la importancia de la música y su utilidad en el gobierno. Alva Ixtlilxochitl destacó así la preocupación de Nezahualcóyotl con instrumentos musicales para insinuar que era un gobernante modelo. Yo creo que el chililitli tiene un significado filosófico especial. El disco en suspensión vertical se asemeja a la imagen de Platón de los bordes circulares de los planetas giratorios que parecen ser una superficie sólida cuando se ven desde arriba. Si el chililitli era de cobre, también podría recordar el modelo de bronce circular de Arquímedes de los cuerpos celestes. El símbolo redondo simbolizaba el cosmos y por eso la torre se llamaba así. Todo el ideario atribuido a Nezahualcóyotl en estas relaciones parece ser platónico. Ixtlilxochitl lo señaló cuando empleó el epíteto divino Platón. Marsilio Ficino siempre lo llamó a Platón divinus. Finalmente es el turno de Chimalpaín, quien produjo 8 ciclos de historia prehispánica en náhuatl. Las relaciones son anales, aprovechándose del recuento del año mexicano, así como el sistema cristiano de la datación. Los estudiosos de hoy afirman que este escritor siguió la antigua tradición de los anales indígenas, aunque su arquetipo es la crónica de Isidoro de Sevilla, incorporada en el 5º libro de sus etimologías, impresas muchas veces en el siglo XVI y muy bien conocidas en Nueva España. Algunas expresiones latinas de Isidoro están en el náhuatl de Chimalpaín, como solo Dios sabe para las cosas que los mortales no pueden saber. Hay otra pista en el párrafo 2, en la 5ª página del folleto. Chimalpaín, a la manera de Isidoro, utilizó 3 fechas de la historia clásica para señalar el nacimiento de Cristo. Una olimpiada griega hace 194 años y a los 152 años de cuando se asentó, cuando se fundó la población de Roma, y también a los 42 años de ser emperador el de nombre Octaviano. El cronista, escribiendo en náhuatl, ofrece una etimología intrigante para la palabra olimpiada. Olimpiada, según Chimalpaín, significa limpieza nechipawalistli, aunque en verdad las Olimpiadas se derivan del lugar donde los Juegos se celebraban cada 4 años, pero parece que pensaba en el verbo limpiar o limpieza. Sin embargo, Chimalpaín lo entiende más de lo que nos parece a primera vista. Esta etimología también se basa en lo que escribió Isidoro. Los romanos siguieron el ejemplo de las Olimpiadas por establecer su lustrum cada 5 años y se llamaba lustro porque purificaban la ciudad de Roma en este periodo. Así la Olimpiada es ligada a la purificación y limpieza. Los aztecas también contaban años en ciclos de 4, conejo, caña, pedernal y caza. Y el misionero franciscano Motelinía ya se había referido a esos ciclos como olimpiadas en la década del 1530.
Hay más ejemplos en las últimas páginas del handout, incluyendo Sófocles y Diógenes Laercio, pero ahora paso a mi conclusión. Es un poco larga. A diferencia de los filólogos clásicos de hoy, los estudiosos humanistas del Renacimiento leyeron a los autores greco-romanos con el fin de emularlos. Así, los traductores y latinistas indios de la primera generación después de la conquista se aprovecharon de los textos canónicos europeos mayormente para construir su propio repertorio lingüístico y retórico. Por otro lado, los cronistas del siglo XVI y XVII, Tezosomo, Quixlixóxitl y Chimalpaín, además de contar con fuentes clásicas y cristianas, emplearon estrategias europeas en sus obras. Ixtlilxóchitl caracterizó a Nezahualcóyotl como filósofo platónico, en el modo en el cual los escritores medievales trataron de paganos como Virgilio o Séneca, al presentarlos como profetas o moralistas cristianos. El caso de Chimalpaín es más complejo. Aunque los estudiosos de hoy lo presentan como portavoz del pasado prehispánico porque escribió en náhuatl, en realidad Chimalpaín era innovador por elevar y canonizar el idioma náhuatl como medio literario moderno. Estas y otras formas distintivas fueron los adoptados por estos cronistas para reclamar un valor global para su historia local, tratando de establecer un archivo y una epistemología perdurable para los nahuas. Todo ello más de un siglo antes del intento de Eguiara y Eguren de construir un archivo de la erudición criolla en la Biblioteca Mexicana. Esta conferencia ha desafiado algunas suposiciones en el entendimiento corriente de la cultura nahua. El único discurso de un sacerdote azteca en los coloquios resulta ser un perfecto ejemplo de la retórica ciceroniana. Las traducciones de Esopo no contienen ningunos elementos mesoamericanos. La sabiduría de Nezahualcóyotl no se originó en Texcoco, sino en las aulas de Florencia renacentista. Las crónicas indias de Chimalpaín en el fin se basaron en los anales de Isidoro de Sevilla. Pero el propósito de esta polémica todavía es respetar los principios importantes de la descolonización cultural. Por mucho tiempo, los eruditos de nuestra época han impuesto sus proyecciones idealistas en el mundo indígena. Estas proyecciones podían compararse con las ideas románticas y condescendientes con la cultura árabe que Edward Said rechazó en su famoso libro Orientalismo. Lo que lograron tales intelectuales nahuas como Antonio Valeriano o Ixtlilxóchitl es causa justificable para ser receloso de los estereotipos de lo colonial y de las oposiciones concomitantes, lo europeo contra lo indio, la oralidad contra la escritura, la creencia nativa contra el racionalismo académico de nosotros, etc. Yo no creo que Chimalpaín traicionase su patrimonio nahua por buscar tomos latinos en las librerías y bibliotecas de la Ciudad de México. Más bien, este hablante y escritor de su idioma nativo promovía ese patrimonio. Puede ser que el mayor logro de los humanistas indígenas y, a la vez, el mayor legado clásico en México fuera la creación de la literatura náhuatl. Y tal comprensión requiere una visión más flexible de cómo funcionaron esas tradiciones europea y amerindiana y de cómo interactuaron
una con otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrew, por esta tan interesante charla, recorrido y por esta última reflexión que yo creo que va a suscitar preguntas. Creo que tenemos tiempo para preguntas y yo creo que está bien que hagamos este espacio. Y bueno, les doy la palabra ahora a ustedes. Sí, por favor, claro. Muchas gracias, Andrew. Me parece muy interesante, muy propositiva tu ponencia, es algo que hemos conversado en el pasado. Este uso de temas clásicos en el náhuatl. Me parece importante aquí recordar la metáfora que usa Osorio para hablar de las dos grandes tradiciones lingüísticas que llegan con Europa aquí. Es la máscara de Jano, uno es el latín y otro es el castellano. Entonces, mi pregunta es, muy en concreto, tener un grupo, estás desafiando algunos de los supuestos básicos de las teorías coloniales, postcoloniales. Mi pregunta sería, una es, no podemos desarticular a Chimalpain, Ixtlilxóchitl y los demás de su clase. O sea, ellos, los indígenas nahuas, son una clase social aquí, pues de élite, a quienes les sirve, dentro de un contexto colonial, la reducción de un mundo extremadamente diverso a algo así como los mayas y los nahuas que se parecen a los griegos y a los romanos. Entonces ellos, digamos, en esa estructura nueva que ingresa, tienen cierto privilegio sobre otros grupos. En ese sentido me parece importante el término de el arte de resistir, como lo propone James Scott. Él hace este estudio antropológico y dice, bueno, ¿cómo es posible cómo podemos saber cómo resisten los grupos que no escriben cuando todo lo que tenemos de estos grupos está en la escrita? Y él dice que hay una especie de metis, hay una manera de revertir los discursos. Entonces, aunque ciertamente estos textos utilicen, como lo demuestras creo que muy claramente, creo que es muy difícil de debatir esta parte, aunque utilicen los modelos europeos, eso no implica que estén afuera del colonialismo, porque es una manera de, digamos, subvertir, es una manera de regresar el discurso al europeo, es decir, no vas a desechar a igual que no nos vas a desechar a nosotros. En una parte, pero ellos al mismo tiempo están articulando eso con otras culturas, están diciendo, nosotros sí sabemos escribir, nosotros sabemos utilizar su cultura. Entonces, mi pregunta es, si no te parece, digamos, bueno, como problematizar en este sentido también de clase, o sea, hay una relación entre idiomas, clase y modelos culturales que incluso puede seguir vigente, ¿no? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Y, espero que había enfatizado en mi charla la palabra élite, nobleza, porque no trata de la entidad total del mundo náhuatl, el mundo indígena. Trato solamente de las producciones desde un grupo muy pequeño y raro. La moraleja es que, como Sócrates o Wittgenstein, es mejor no tratar de las cosas desconocidas. Mi polémica es sobre cómo desde esos discursos muy elitistas, muchos historiadores norteamericanos en particular habían construido un mundo náhuatl en su propia imagen.
no sé si haya alguna otra pregunta. Sí, por favor. Esta explicación ha sido muy agradable y deliciosa, y mi pregunta sería, ¿tendríamos entonces a dónde podríamos acudir para encontrar exactamente esa tradición prehispánica? ¿Solamente en los códices, lo poquito que queda, o dónde usted considera? Es una buena pregunta, porque sí es fácil ser nihilista. Una cosa que creo es importante es hacer más trabajo con los textos, además de la evidencia visual, por supuesto, es muy poderoso. Y aquí en México, los arqueólogos son gente de letras también. Muchos arqueólogos aquí aprenden el idioma. Y es importante reconocer que tenemos en los textos más evidencia de textos cristianos. Por eso quería enfatizar la importancia del Evangeliarium, porque aquí podemos entender las categorías náhuatl, donde existen, donde hay, donde no hay. Y quizá es importante privilegiar evidencia visual, artística. Es una cuestión muy grande y todos tienen que reflexionar un poco más sobre eso. Sí, Bueno, mi pregunta sería enfocada a esa especie de hermenéutica o de traducción que hacen los nahuas de los textos griegos y de los textos latinos, ¿no? Para empezar, en esa época no era tanto en buscar un sentido, sino más bien como traducir el texto lo más literalmente posible, por lo que comentas de Olimpiada y de la interpretación que de estos dan. Más que nada parece ser como una especie ya de hermenéutica, de buscar el significado real de no real, sino al menos contextualizarlo en su propia cultura, de tal manera que el lector lo pudiera entender, aunque a nosotros nos fuera sumamente chusco leerlos de esa manera. Mi pregunta es cómo estos pudieron acceder a los textos griegos o a los textos latinos, cuando por lo regular en la estructura colonial solamente los hijos de los nobles aztecas o de los pueblos prehispánicos tuvieron acceso a la educación, mientras que otros solamente se les enseñaba oficios o cantos. La pregunta es, ¿cuál es su...? Ajá, sí, es cómo se formaron estas personas para el estudio de los textos clásicos. ¿Cómo podían estudiarlos? Ajá, sí. Sí, es por el entrenamiento muy funcional que recibían desde los misioneros. Y la educación terminó más o menos en los años 80 del siglo XVI. Por eso es interesante ver un legado en las obras de Ixtlilxochitl Chimalpaín. Y creo que eso muestra una iniciativa muy interesante por esos autores, y su hermenéutica de leer las letras clásicas es estratégico, es para emplear la literatura por fines retóricos, ideológicos. Gracias. Sí, por favor. De algún modo, la misma pregunta.
a medida que en los años 80, 90 se acabó la enseñanza de gramática y posteriormente, me viene la pregunta, pero ya era simplemente repetir, ¿dónde estudiaban esos textos latinos para incorporarlos a sus escritos, nunca mejor dicho, mestizos? Sí. Hay mucha investigación corriente sobre Chimalpaín en el mundo anglofónico. Susan Schroeder ha escrito mucho y la gente está buscando las fuentes en archivos para reconstruir las biografías. Creo que el problema es que porque había mucha atención en el siglo, las mediadas del siglo XVI, que la investigación de lo que pasó con la historia cultural indígena en México de los élites está empezando. Y en breve, no lo sé. Sí, por favor, sí. ¿A dónde? Yo. Internet. YouTube. Bueno, pues sí, claro. Sí. Sobre lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, o sea, mi supuesto es que incluso lingüísticamente, cuando vinieron los colonizadores aquí, se enfrentaron a una realidad que los excedía, no había manera lingüística de expresarlo. En ese sentido, podemos pensar que los textos en latino, en castellano, son una reducción de la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí en el Evangelium, ¿verdad? O sea, las ovejas son animales europeos, ¿no? Sí, sí. Entonces, necesariamente Ixacatzin, Dios tiene que significar dos cosas al mismo tiempo. Para el español, o sea, el que escribe dice, así se dice cordero en náhuatl. Pero obviamente para cualquier otro hablante de náhuatl no hubiera significado cordero. Necesariamente, me explico. Entonces, todos estos textos que parecen utilizar recursos europeos, al mismo tiempo tienen un trasfondo que no está aquí. Well, la analogía famosa es el paternoster de los franciscanos tempranos. Los nahuas podían articular los sonidos, pero no tuvieron ninguna idea de lo que significaba. Y es una cuestión importante que quizá hay un elemento simbólico en la producción del Evangelario. Es una posibilidad importante. Bueno, pues yo creo que ya es tiempo y si queda alguna pregunta en la mesa, en algún papelito o acercarse a Andrew, yo creo que les puede responder con mucho gusto. Gracias, muchas gracias Andrew por esta charla, te lo agradecemos.